la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 115 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 116 se pone a disposición de las señoras y señores integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Joaquín Lavín. Misma comunicación de esa bancada para informar que el diputado Daniel Layú será reemplazado en esta sesión por el diputado Felipe Donoso. Correo electrónico del cofundador y CEO de Lidia Compliance 360, señor Cristóbal Auger, a través del cual excusa su inexistencia a esta sesión por haber tomado conocimiento tarde de la invitación y por compromisos corporativos indelegables adquiridos previamente. Queda a disposición para futuras sesiones. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Regulación Extranjera sobre Deepfake, solicitado por esta comisión en el marco del estudio del proyecto de ley Boletín 17.795. Finalmente, correo electrónico del señor Francisco Nieto, en representación de la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, AG, que se refiere al proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial en tabla y solicita audiencia con la Comisión para esa asociación gremial a fin de exponer su posición sobre el proyecto. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Yomans. Tiene que ver, más bien, Presidenta, con la sesión, porque igual había una solicitud de audiencia. Entonces, igualmente, la sesión de hoy día tenemos varios invitados para poder escucharlo. Yo sé que habíamos tomado el acuerdo que post escuchar a todos los invitados votáramos, pero quería saber, Presidenta, si eso va a ser posible, porque en vista de los tiempos, no sé si nos va a dar. Sí, gracias, diputada. Vamos a ver cuántos invitados tenemos confirmados. 8. Tenemos confirmado 8 y habíamos quedado en acuerdo que la última media hora de la sesión la íbamos a dedicar al proyecto de ley del diputado Kaiser. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, si los miembros de la comisión están de acuerdo, y en el caso de que podamos recuperar esa media hora en la próxima sesión, yo estaría dispuesto a que el segundo punto no se vea y completemos entonces la tramitación del primer punto. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo? Muchas gracias, diputado. Sí. Sí. La próxima sesión, si no me equivoco, el lunes es feriado. Entonces, no por eso mismo lo quiero poner sobre la mesa, para que quizá o nos convocamos para otro día más, no sé si se puedan hacer sesiones especiales, o a la subsiguiente. Gracias, diputada Yoma. Diputada Laura. Gracias, Presidenta. A mi parecer, este es un proyecto de ley que toca materias que no son tan simples como lo podemos creer, que tienen mucha profundidad y de cosas que, como nosotros no somos expertos, necesitamos informarnos y escuchar. Por lo tanto, no creo que exista un apuro, una premura tan urgente de poder votar rápidamente y que podamos darnos el tiempo de escuchar a todos los invitados que tengamos de manera con tiempo, a cabalidad, y poder entender lo que vamos a votar. Por lo tanto, yo creo que si es necesario poder escuchar con tiempo a todos, votemos esto en general cuando corresponda, porque no tenemos una urgencia que corresponda a hacerlo ya apuradamente o en sesiones extraordinarias. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Laura. Miren, efectivamente habíamos tomado el acuerdo de votar hoy, pero tenemos 8 invitados que están confirmados para el día de hoy. Bueno, además alguien escribe aquí en la cuenta que solicita también ser escuchado. Entonces, y agradeciendo también la deferencia del diputado Kaiser de posponer para la siguiente sesión la revisión de su proyecto, le quiero proponer a la comisión que en la siguiente sesión del lunes 15 de diciembre terminemos con las audiencias. No hay más audiencias después de ese día, o sea, tomamos a los que hoy día ya quizás van a quedar, ojalá no quede ninguno pendiente. Vamos a tratar de ser bien eficiente con los tiempos. Y el día lunes, entonces, 15, votaríamos este proyecto y pasamos a revisar también, a discutir el proyecto del diputado Kaiser. O sea, lo que íbamos a hacer hoy lo aplazamos para el día 15
para que así efectivamente no dejemos de escuchar a las organizaciones que también solicitan esta audiencia para hablar sobre este proyecto. Diputada Yeomans. Presidenta, yo doy el acuerdo, me parece bien. De todas formas, Presidenta, me parece que a propósito de poder, o sea, que en la otra sesión realmente avancemos, a mí me gustaría que pudiésemos votar en general y avanzar también en la discusión en particular. Entonces, podríamos hacer todo lo posible para que en esta sesión escuchar a todos los invitados que están y en la siguiente sesión podemos avanzar y dejamos la hora establecida para el diputado Kaiser para poder escuchar en su proyecto de ley. Y respetamos también esos tiempos. Gracias, diputada Yeomans. Estamos entonces de acuerdo con que el día lunes 15 terminamos con este proyecto, lo votamos por lo menos en general, no me comprometo a avanzar más allá, pero sí por lo menos en general, y así también damos paso a la revisión y discusión del proyecto del diputado Kaiser. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Ok, acordado entonces. Vamos a puntos varios. ¿Alguien tiene puntos varios? ¿No? Listo. ¿Sí? Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, sí, para la próxima sesión tengo entendido que se cambió al director de la Agencia de Energía Nuclear, después de haber tenido una situación un tanto desagradable. De hecho, nosotros tuvimos una presentación aquí en esta misma comisión por parte de personal de la agencia. Sería interesante que nos diesen una actualización respecto de lo que está sucediendo ahí y de cuáles son las modificaciones que está realizando este ejecutivo, si es que está realizando alguna, porque me parece que es un tema bastante delicado, sobre todo para la salud en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Entonces, si a la comisión le parece, podemos invitar a las personas que correspondan para el día 5 de enero, que es día lunes. ¿Sí, diputada Yeomans? Presidenta, lo que pasa es que estamos con 2 proyectos de ley y yo pondría prioridad ahí. Si les parece, podríamos oficiar para que nos entreguen una primera, digamos, versión y una respuesta a los organismos correspondientes y así poder ver por escrito. Y luego, si queremos citarnos a una sesión, les propongo hacer una sesión especial, es decir, otro día que en el fondo no obstruya la posibilidad de avanzar en estos proyectos de ley, Presidenta. Diputada Labra. Por lo menos de mi parte no estoy de acuerdo, porque creo que, insisto, la premura de estos proyectos no tenemos urgencia. Tenemos ya un proyecto de ley que fue despachado al Senado, que tiene relación con esto, y considero que no podemos ir aplazando temáticas que son relevantes, que tienen que ver con otras cosas, que es necesario escucharlo de todas maneras. Por lo tanto, el proyecto de ley, independiente se apruebe o no se apruebe en general, va a seguir avanzando, pero creo que no podemos dejar de lado temáticas relevantes. Este proyecto, insisto, no tiene urgencia, por lo tanto, al menos yo no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Labra. A ver, yo no quiero que entren en un conflicto respecto de este tema, pero quiero acoger la solicitud de la diputada Yeomans de enviar el oficio realizando las consultas, un oficio que quizás no va a ser respondido rápidamente, y el día lunes 5 de enero tendríamos que evaluar si ha llegado respuesta o no, y si no ha llegado, entonces invitar a las personas, a las instituciones correspondientes para que vengan a tratar sobre el tema y quizás ahí estipular una fecha para una sesión especial para este tema, abordarlo con la prudencia y con la responsabilidad que también amerita. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias, diputada. Bien, vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de la siguiente tabla. En primer lugar, continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley de origen en moción de los diputadas y diputadas Gael Yeomans, Lorena Fríes, Andrés Giordano, Javiera Morales, Erika Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Carolina Tello, que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen
cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. En razón de lo anterior, escucharemos los siguientes invitados. Escucharemos a la profesora de Derecho de la Universidad de Birmingham, señora Edina Hadbinka, perdón si no sé pronunciar bien el apellido, quien se encuentra conectada a la sesión. A la periodista de la UDP, especializada en el uso de redes sociales en la política, señor Marcelo Santos. Al director y subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, señor Alberto Cerda y señora Daniel Saror, quienes se encuentran conectados a la sesión. Al director del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Matías Arangui Villagrán, lo acompaña el subdirector del programa, señor Sebastián Dueñas Müller. A la directora de la Fundación Datos Protegidos y profesora de la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile, señora Patricia Peña Miranda, quien se encuentra conectada a la sesión. En representación de la ONG Derechos Digitales América Latina, la coordinadora de políticas públicas, señora Lucía Camacho, quien se encuentra conectada a la sesión. Presidente y director de Internet Society Capítulo Chile, señores Jaime Cruz y Diego Lizoni. Al CEO de Alfactory, fundador del Club IA, señor Alec Dickinson, quien se encuentra conectado a la sesión. Vamos a partir entonces por la profesora señora Edina Hadbinka. Antes de dar la palabra a la señora Edina, vamos a dar máximo 10 minutos a cada expositor para que así alcancemos a escuchar a todos los invitados. Bienvenida, señora Edina, tiene la palabra. Thank you. Can you hear me? Is everything working correctly? Yes. Okay, hopefully in the room as well. So thank you very much, the president of the committee, honorary deputies, everyone present in this call, colleagues from universities and other stakeholders that are present. I'm really honored and grateful for this opportunity to speak to you about this important topic. I hope I'm not speaking too fast for the purpose of translation. Hopefully not. Okay, if I am, please do, okay, good. Please do interrupt or slow me down or I will try and fit all of my interventions into 10 minutes as you have kindly asked us to do. So I guess my contribution will come from a comparative angle as someone who has worked in the field of law and technology and regulation of emerging technologies for 15 years now, and as someone who has worked on comparative legal approaches to regulation of tech across the US, Europe, the UK, and other parts of the world. And also someone who recently visited Chile at the university, Universidad Católica, where I had an opportunity to collaborate with colleagues from that university. So I am familiar also with some of the Chilean law and Chilean approaches. So I will have probably a broader sort of perspective than some of the colleagues who will be contributing from a more specific Chilean perspective. So I think first and foremost, what I wanted to say when I saw the draft, when I saw this bill, I was pleasantly surprised. I was quite glad to see the approach that has been taken here, which comes from the perspective or framing around dignity, integrity, and personhood, rather than the perspective of más que la perspectiva de lo que son los derechos o derechos de publicidad o del enfoque más bien de propiedades intelectuales, ese enfoque que hemos visto en otras partes del mundo. Este enfoque se han tomado en Estados Unidos, en diferentes estados, donde las leyes, la publicidad es donde han
alcanzado el paradigma de de lo que son las propiedades en Estados Unidos, donde no sorprende lo que son las personalidades y la dignidad, sino que se ve como un commodity que pudiera ser protegida en este marco. También lo que hemos visto en Europa en forma más reciente, que fue sorprendente hasta cierto punto para algunos de nosotros que estamos, que es un enfoque danés en Dinamarca, la propuesta que incluye algunas enmiendas a la ley de derechos de copias y algunas representaciones de individuos a través de inteligencia artificial y otras tecnologías. Y esta ley de derechos que protege, así como conocemos, más expresiones, más que ideas, un régimen y poder más que de personalidad y la integridad de lo que ustedes están basando su propuesta. Así que yo realmente apoyo este enfoque en que se refiere a la protección en integridad, dignidad y privacidad. Así que para mí este es el enfoque correcto, ya que en este caso estamos hablando de la protección de nuestros aspectos y aspectos de nuestra identidad, algo que es inherente a nosotros como seres humanos y a la dignidad humana, a la integridad, y por lo tanto este es un enfoque excelente. Esta es mi intervención. La segunda viene de una de mis áreas de expertise en lo que he trabajado mucho tiempo, que es la privacidad y la dignidad en Internet y en la parte digital. Así que yo doy la bienvenida a su propuesta de extender la prohibición de defectos no consensuados a aquellos que hayan fallecido 50 años post-mortem, digamos. También hay una previsión en una ley también en Dinamarca que tiene que ver a la enmienda de lo que son los derechos de autor. Su propuesta está más basada en lo mismo, que tiene que ver con los 50 años post-mortem, pero está más enfocado a los derechos de autor más que a la dignidad de la persona fallecida. Así que estos son como mis temas generales, que eran los que yo quería darles la bienvenida y presentar en esta ley. Tengo algunos comentarios en lo que es este proyecto y entiendo un poco de español. Así que traduje así que cuando estaba leyendo las palabras en español que usaron en el proyecto de ley y podía entender lo que significaba, yo creo que algunas de estas podrían haber sido palabras más precisas. Voy a explicar lo que quiero decir. Voy a mirar mis notas aquí del proyecto de ley. Cuando veo la definición de deepfake, del artículo número 1, el uso no consensual de la inteligencia artificial o tecnologías para presentar imitaciones del cuerpo humano o imitaciones de la voz, tampoco. Así que primero yo propondría no limitar. Esto va a la base al título de la ley y a la base de la ley. Yo propondría no usar inteligencia artificial en la ley, sino que usar tecnologías digitales en lugar de inteligencia artificial, porque podríamos tener un problema y yo no sé
si en alguna parte está definida en la ley chilena la inteligencia artificial. ¿Cómo la definen? En Europa hemos tenido este debate de la definición en lo que es la acta o la ley de inteligencia artificial. Para mucha gente es muy amplia. Y además, si ustedes ocupan inteligencia artificial que es muy angosta, puede que no capture todas las cosas que son más profundas y todas las representaciones. Así que yo cambiaría eso por tecnologías digitales, porque, por ejemplo, se podría debatir que cierto tipo de machine learning están dentro de inteligencia artificial más amplia o menos. ¿Cómo entienden ustedes este concepto? Así que ese era mi comentario en relación a la tecnología. También en este primer artículo, o generalmente cuando hablan de imitaciones de imágenes, cuerpo y voz, estas son muy comunes, ejemplos muy comunes, lo que sería usar imágenes de cuerpos o de voces de algunos individuos. Sin embargo, podría haber más que estas cosas, no solo de las tres características estas de la persona. Así que un término más amplio podría ser, bueno, en español, traté, no sé si esta es la palabra adecuada para lo que digo, es como que si está, que incluyan diferentes tipos de representaciones, decir semejanza, parecido, no sé cuál de las palabras es la que es adecuada para la ley chilena, pero lo que estoy tratando de hacer, que a lo mejor que estas tres características que presentamos puede ser muy limitante para demostrar toda lo que puede recrear o representar esta tecnología en un individuo. Así que como en inglés sería reuniendo todas estas cosas estas características que se pudieran usar para crear estos falsos, estas fakes. Así que yo tuve un comentario, no sé, estoy viendo el tiempo, creo que me queda 1 o 2 minutos, sobre consentimiento. Si está en el artículo 3, párrafo 6, de consentimiento, en esta definición puedo ver que difieren de la definición de consentimiento en la ley de protección de datos. Tienen la misma definición de consentimiento que el de GPA en Europa. Esto se ve diferente al de GPR, así que en GDPR puede ser dado como ambiguo, inespecífico o no informado. Así que para tener una mayor consistencia y alineamiento, yo creo que hay que ver, ya que hay una ley que va a salir el próximo año, y esta puede ayudar a clarificar esta parte de lo que es consentimiento. Lo otro que creo que falta en términos de consentimiento también es una provisión que diga que una persona, esto sería reforzando la calidad de lo que es consentimiento, pero decir, una persona no puede dar consentimiento a un fake especial. Hay que ver que no sea inespecífico. Eso quiere decir que no se puede dar consentimiento bajo ciertas condiciones. Pero si ustedes creen que esto habría que explicarlo un poco más, esto del consentimiento, habría que observarlo y verlo. Tenía un comentario más que para mí es algo que falta. Para mí, desde mi expertise especial, me gustaría ver acá, porque como dije, le di me gustó el hecho que pongan protección para las enfermedades, pero lo que puedo ver en este proyecto de ley, que la única forma de reforzar o hacer cumplir esto es tener errores en beneficio de la persona fallecida.
Bueno, yo creo que la única forma sería que entregara el consentimiento a la persona mientras esté con vida, ya que hemos visto muchas de estos deepfakes se usan chatbots o que hay inmortalidad y lo presentan, que las personas siguen viviendo a través de esta inteligencia artificial. Así que yo creo que esto podría ser un nuevo artículo o una expansión de este artículo, una enmienda, es decir, que la persona durante la vida podría entregar consentimiento para el uso de su imagen a través de distintos medios. Y se puede especificar que esto puede ser a través de un testamento, que es la forma legal reconocida, o también a través de algún potencial instrumento escrito o en términos y condiciones que no sean ambiguas y que se puedan verificar. Así una persona puede entregar consentimiento antes y que se tiene que respetar después. Si esto es muy futurista, ustedes probablemente pueden decir que la persona podría entregar consentimiento a través de un testamento para respetar la autonomía, porque esto es algo que tiene un respeto profundo y de una dignidad y autonomía enorme. Si la persona no lo entrega, no entrega su consentimiento, en ese caso se puede hacer un ejercicio por los 50 años, la forma en que aparece en la ley. Así que yo creo que desde este punto de vista esto es muy bueno y muy útil. Me pasé de los 10 minutos, pero estaría contenta si quieren hacer alguna pregunta, y gracias por la oportunidad que me dieron de hablar hoy día y entregar mi punto de vista sobre este proyecto de ley. Muchas gracias, señora Irina. Vamos a darle la palabra inmediatamente a don Marcelo Santos. Y bueno, voy a insistir ojalá en los 10 minutos, voy a tener que interrumpir cuando quede un minuto para que podamos respetar, porque después, como hay rondas de preguntas, si no, no vamos a alcanzar a hacer todas las rondas de preguntas y todas las respuestas. Don Marcelo tiene la palabra. Voy a saltar un poquito la parte protocolar para poder estar en el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hablar desde la perspectiva de la comunicación. Yo sé que debe haber mucha gente de parte de la ley que va a tener otros comentarios. Yo acá solo partir diciendo que hay muchas problemáticas. Yo creo que debe haber personas que traten diferentes problemáticas, ¿no? Acá pongo temas como esquemas de engaño, ¿no? Reconocimiento facial falso, o la generación hay un generador de desnudo con IA, por ejemplo. Yo encontré eso el otro día y son cosas que pueden afectar bastante a la sociedad. Yo voy a estar un poco más centrado en la comunicación política, que es lo mío, ¿no? Y voy a repasar algunos hitos, y no quiero quedar solo en lo negativo. Entiendo que hay un colega que trabaja con ello, probablemente también va a haber tener esa percepción. Hay usos importantes de tecnología en general, inteligencia artificial generativa también para hacer cosas positivas, como comparar los programas de candidatos. ¿No? Hay uno presente, por ejemplo, ¿no? En que uno puede ver de forma sintética y entender un poquito las propuestas en un tiempo menor, traducción de idiomas o chatbots para responder preguntas específicas. Entonces, solo para introducir la idea de que la regulación en lo político en particular, pero también en la sociedad en general, debe tener cuidado con eso. Y ahí caímos en lo negativo, que quizá es lo que más nos preocupa a todos que estamos aquí. Hay varias formas, ¿no? Y acá me apoyo bastante en un informe que se hizo el IPI, que es una institución internacional que lidia con desinformación mayormente, ¿no? Y que mapeó todos los procesos de elecciones del año 24, que fueron muchos, ¿no? Fue el año del maratón electoral. Y aquí sistematicé algunas prácticas, ¿no? Que aparecieron ahí. Por ejemplo, persuadir o disuadir, no solo para votar por uno o por otra persona, ¿no? Sino que también para no ir a votar, ¿no? Disuadir de ir a votar en lugares donde se puede hacer eso, ¿no? Suplantación de identidad es quizás el que más trae miedo en relación a eso, porque es muy persuasivo, ¿no?
En Sudáfrica, por ejemplo, apareció Eminem apoyando a un candidato, apareció Joe Biden apoyando a otro candidato el año pasado. También candidatos que desisten. Acá tengo un ejemplo un poquito más desarrollado en que aparece un video falso de Macri diciendo que su candidata para la alcaldía de Buenos Aires se había bajado. No era verdadero, pero voy a mostrar un poco cómo funciona eso. En Bangladesh también pasó parecido, ¿no? Interferencia internacional no es novedad, pero también hay ejemplos así. Y algunos asuntos delicados internos, como por ejemplo en República Dominicana, tiene también el problema con la frontera con Haití, también el tema de inmigración apareció en las elecciones. Y bueno, ¿qué más? Acusaciones falsas, intentos de propaganda y etcétera, ¿no? Para quedarnos en la región, ¿no? Esta semana en particular apareció un audio falso sobre una conversación de Janet Jara con su jefe de campaña, por ejemplo, ¿no? Y no me importa, claro, después voy a mostrar uno de Macri, después voy a mostrar, bueno, Evelyn Matei sufrió con ese tema, entonces no es un tema de orientación política, sino que es un tema de, digamos, solidez democrática, eso quiero ser claro, ¿no? Ese audio tomó 3 millones de visualizaciones con una cadena de usuarios falsos, entonces estamos enfrentando un problema que no es solo la creación del video, sino que también la red de usuarios, la red inauténtica de usuarios que se usa para amplificar eso, redes de bots, redes de cyborgs, redes de trolls, como el Patito Verde apareció. Aquí algunos ejemplos de algunos entre usuarios verdaderos militantes, usuarios falsos y lo que llamamos tontos útiles que se creen la cuestión y pasan adelante sin verificar, sin saber, ¿no? Y el usuario original, donde apareció por primera vez el video, tenía un perfil indicando que solo producía inteligencia artificial y estaba declarado que era solo inteligencia artificial, ¿no? Pero ese video, digamos, ese audio que apareció como un video casi como ilustración, dejó de tener esa declaración y fue traducido como filtración por otros usuarios, ¿no? Voy a mostrar con un poco más de detalle el caso argentino para que vean, ¿no? Con la gentileza de una colega argentina que me presentó eso hace una semana. Este es el video, ¿no? Para tener un pantallazo bastante convincente a la cara de Macri y dice que bajó la candidatura, ¿no? Y ahí hay un punteo. ¿Cuál es el punto? No vamos a pasar hito por hito acá, pero hay no solo usuarios, digamos, organizados, coordinados, que aumenta la propagación de videos falsos, ¿no? En ese caso, pero también emulando un medio que verifica la veracidad de la información, entonces como que se sofistica un poco más. Y pasó un poco eso con el audio de Janet Jara acá también. Entonces, esa red coordinada, digamos, ¿no? Con toda planificada, con ciertos hitos que se van. Entonces, el problema no es solo, otra vez, la producción, la creación de un video con inteligencia artificial. Es el mismo problema que ya había con cuestiones de desinformación y que sigue habiendo con contenidos más complicados. Entonces acá, por ejemplo, pongo lado a lado el informe de consumo de entorpecentes de Gabriel Borch, 2021, con una entrevista de Evelyn Matei. Entonces, a lo que voy es, eso es un tema transversal, ojalá sea un tema de preocupación para todas las simpatías políticas, ¿no? Y para ir sintetizando los pensamientos y algunas cosas también que estoy de acuerdo con la colega que presentó antes, yo no usaría inteligencia artificial también, yo tenía eso desde antes, ¿no? Claro. Usaría también alguna otra cosa, también venimos de Machine Learning, Big Data, desde Photoshop, ¿no? O sea, ¿para qué decir? Sino que tratar de neutralizar el actor tecnológico. No sabemos cómo se va a llamar mañana, es complicado definir el espíritu, yo creo que hay que perseguir el espíritu del problema más que la etiqueta tecnológica. En segundo lugar, es muy difícil trazar, ¿no? Todos los que han sufrido con eso, que han estudiado el tema, saben que es muy difícil llegar a la fuente. Entonces, si no hay alguien que da un paso adelante, es súper difícil la trazabilidad. Entonces, yo creo que cuando se pilla esto debiera ser la sanción muy ejemplar. No sé traducir si la cantidad de UTMs que está en el proyecto, ¿no? Pero por la dificultad de pillarlo, yo creo que debiera ser extremadamente ejemplar para ser un gran incentivo a no suceder otra vez. Además de que el historial reciente indica que las plataformas no son colaborativas con eso, no tienen interés y quedamos muy cortos de recursos cuando no hay colaboración. Yo ya denuncié 20.000 bots para Twitter, Twitter no hizo nada, ¿no? Sobre capacidad de fiscalización, eso es algo que estoy convencido hace mucho rato ya también.
no basta con pasar la ley, también dejo como recomendación aquí que de avanzar esto, que se produzca también una frente de capacitación de técnica y de competencias para ello, porque a veces hay buenas leyes y son súper difíciles de poner en práctica, ¿no? Y por último, hay un factor que es la exclusión de la evidencia del delito, ¿no? Entonces, ha pasado, tengo muchos ejemplos, no tengo tiempo para pasar por todos, pero acá dejo solo el ejemplo del intento de golpe de Estado en Brasil, en que en 2 años, digamos, más de 1 de cada 3 videos sobre la invasión a la Plaza de Tres Poderes ya no estaba disponible, ¿no? Entonces, y el día siguiente de cuando eso se criminaliza por la prensa, por la opinión pública en general, muchos de los contenidos pasan a desaparecer. Entonces, también hay que inhibir que se ponga un video sabiendo que puede haber un problema, pero ya sembro la duda, ya lo viralizo, después lo bajo para no tener problemas legales, la plataforma no lo respalda, nadie lo tiene y al final yo salgo sin ningún problema, pero sembro la duda, que es como esa diapositiva de síntesis, ¿no? La velocidad de corrección es menor. Entonces, cuando sembro la duda, cuando siembro alguna desinformación, es muy difícil. Entonces, estoy en lo mío. No puede haber, como digo, hay otras sendas que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, pero muchas veces irreparable, ¿no? En el momento que se planta una duda, un problema, es muy difícil retroceder o refortalecer la reputación de una persona, de un partido, de una organización, como el CERVEL, por ejemplo, en ese momento. Proceso cognitivo de largo plazo, la desinformación también es cumulativa y la gente, nosotros, ¿no? Vamos olvidando de dónde sacamos la fuente de información y con eso paso a no recordar si era una fuente fiable o no. Entonces queda solo el recuerdo de alguna cosa que alguien dijo en algún momento, no sé si a usted ya ha pasado, ¿no? Y finalmente eres más vulnerable porque tienes ese pasito avanzado, ¿no? Y eso, la instrumentalización de lo viral que les comentaba, es esto de tener redes, ¿no? de usuarios no auténticos, no coordinados para esas campañas. Y más adelante voy solo acá a tirar más problemas, ¿no? La erosión del principio de la realidad en el sentido de que, o ese liar's dividend, ¿no? O sea, yo no tengo más el ancla de lo que es realidad o no. Cuando el contenido es muy parecido, pero no sé si es verdadero o no, yo pierdo ese principio de realidad. Y por último, ya estoy en el tiempo, doy munición para que alguien que está planteando cosas falsas diga que algo verdadero es falso, porque ya nadie sabe lo que es verdadero, por lo tanto todo es falso, y por lo tanto, y todo queda en un no saber, y esto es una erosión importante para todo el proceso democrático. Y por último, plantear también la problemática de plataforma de mensajería instantánea, y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Gracias por el tiempo justito. Le damos la palabra entonces al señor Alberto Cerda o la señora Daniela Saror para que puedan intervenir desde ahora. Están conectados. Después le damos la palabra al señor Matías Arangui. Va a comenzar Daniela Saror. Muchas gracias, señora presidenta. Como siempre, es un honor recibir estas invitaciones de parte de la honorable Cámara de Diputados. Lamentablemente, compromisos previamente adquiridos nos han impedido estar en forma presencial en la comisión, pero nuestro entusiasmo y nuestras ganas de participar en este debate son siempre muchas, ¿ya? Nuestra presentación hoy día va a estar dividida en una primera parte donde expondré yo sobre los aspectos técnicos de este tipo de tecnología, y una segunda parte jurídica que será la que abordará el director del centro, el profesor Alberto Cerda. Lo primero que quisiera hacer presente es que hace exactamente un año se entró en vigencia se publicó, la nueva ley de datos personales, que va a entrar en vigencia en un año más. Y esta nueva ley establece un concepto mucho más complejo de dato personal. Señala que es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable.
Y aquí viene lo importante en relación con este proyecto de ley. Se considerará identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno más identificadores tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física. De manera que elementos propios de la identidad física son parte de aquellos conceptos que podrían hacer identificable a una persona. Hago presente este concepto porque más adelante va a tener mucha más relevancia. Bueno, ¿qué es esta tecnología deepfake? Lo primero que hay que saber aquí es que no se llama tecnología deepfake. Ingeniero de la empresa Google, ¿cierto?, desarrolla el año 2014 algo que se denomina en las ciencias de la computación como red generativa antagónica o red generativa adversaria. Se denomina GAN, ¿cierto?, por sus siglas en inglés, Generative Adversarial Network. ¿Ya? Y esta tecnología no nace como una herramienta maliciosa, sino que todo lo contrario, es una herramienta que se desarrolla justamente para darle potencia, ¿cierto?, a ciertas investigaciones que se estaban realizando al interior de la compañía. Sin embargo, como suele ocurrir con algunas herramientas, esta tecnología comenzó a ser utilizada de manera maliciosa y desde ahí surge esta denominación que es la más popularmente conocida, que es la de deepfake, cuya traducción al español como más acertada sería la de ultrasuplantación, ¿ya? Y es una combinación de los anglicismos deep por deep learning, ¿cierto?, aprendizaje profundo, y fake por falso. Y esta denominación de deepfake se usa por primera vez en el año 2017 en una red social que se llama Reddit. ¿Ya? Allí las personas empiezan a utilizar esta tecnología generativa antagónica para ciertos fines de repente no tan positivos. Si uno quisiera entregar una definición técnica de lo que son estas redes, uno podría decir que se utiliza para crear nuevas instancias de datos sintéticos realistas, ¿cierto?, como imágenes, videos, a través de un proceso de competencia entre dos redes neuronales, una red que genera y una red que discrimina. ¿Cómo funciona esto? El uso de estas redes generativas antagónicas se basan en una dinámica competitiva inspirada en la teoría de los juegos, donde por un lado hay un generador, ¿cierto?, que va creando nuevos datos, y por otro lado un discriminador que va recibiendo los datos reales del entrenamiento como los datos falsos del generador, y su tarea es juzgar si cada dato es real o sintético, ¿ya? Y esta como red, esta dinámica adversarial justamente es la que hace que este sistema haga que se mejoren continuamente los resultados y efectivamente se produzca un resultado muy parecido al real con el que se entrenó, ¿ya? En el caso de las deepfake, y lo que tiene que ver específicamente con este proyecto de ley, está más bien focalizado, ¿cierto?, a un proceso que implica introducir imágenes de dos personas en un algoritmo, ¿cierto?, de aprendizaje para entrenarlo, intercambiar caras, voces, ¿cierto?, y generar algún tipo de resultado artificial. ¿Cuáles son los usos de estas redes adversariales generativas? Tiene usos positivos y usos negativos, ¿ya? Hay muchísimas industrias que utilizan estos sistemas adversariales, la industria cinematográfica, los medios educativos, las industrias de las comunicaciones, medios digitales, videojuegos, el entretenimiento en general, las redes sociales. La industria sanitaria, la industria de salud también utiliza mucho esta tecnología, la ciencia de los materiales y, por supuesto, muchos otros campos comerciales como la moda y el comercio electrónico. ¿Qué nos convoca en el día de hoy? Justamente los usos negativos de esta tecnología, que es lo que hemos denominado las deepfake. ¿Por qué? Porque a través de esta tecnología se produce una suplantación de identidad, se pueden propagar noticias falsas, se puede generar desinformación, como señaló
el invitado que nos ha precedido, se puede desacreditar a alguien, se pueden cometer delitos relacionados con el honor, la imagen o el fraude, se puede influir en las votaciones o en la toma de decisiones o de pensamiento grupal, también como señalaba también el invitado anterior, cuando se convencía a alguien de votar o se persuadía a alguien de no hacerlo. Se puede llevar a cabo algún tipo de venganza digital, manipular mercados financieros y desestabilizar las relaciones internacionales, ¿ya? ¿Quién utiliza estas redes adversariales? Bueno, comunidades de aficionados a los deepfakes. Como decíamos, hay un gran número de usuarios de Internet que las utilizan, digamos, sin que esto genere ningún tipo de perjuicio a nadie, y simplemente lo que vienen a hacer es a potenciar la práctica de, por ejemplo, ciertas partidas de videojuegos, pero también la pueden usar actores políticos como gobiernos extranjeros y también grupos de activistas. También pueden usar esta tecnología de deepfake actores maliciosos como los estafadores, ¿cierto? Y actores legítimos, como les contaba yo hace un rato, las compañías cinematográficas, las compañías de salud. En el caso de las compañías cinematográficas utilizan esto, ¿cierto?, para recrear escenarios, para recrear escenas difíciles. En el caso de la industria sanitaria, esto se utiliza particularmente en casos de enfermedades donde los sistemas de salud tienen poca información diagnóstica que permita adelantar o predecir un determinado cuadro y eventualmente salvar la vida de las personas. Otro uso legítimo también está dado en el mercado financiero, ¿no?, donde este grupo, ¿cierto?, de información de comportamiento de los actores del mercado permite también predecir algunas situaciones que pudieran ir en perjuicio del mercado financiero. ¿Qué amenazas generan las deepfakes? Bueno, presionan a los periodistas que luchan por filtrar las noticias reales de las falsas, amenazan la seguridad nacional al difundir propaganda e interferir en las elecciones. También obstaculizan la confianza de los ciudadanos hacia la información proporcionada por las autoridades. Hoy día yo creo que todo el mundo se ve enfrentado, ¿no?, cada vez que ve algún tipo de información en algún dispositivo, a preguntarse, bueno, ¿esto será real o será inteligencia artificial? Y por supuesto que plantean problemas de ciberseguridad para las personas y las organizaciones. Lo que este proyecto busca abordar justamente es un problema de ciberseguridad para las personas. Bueno, ¿cómo se combaten las deepfakes? Hay muchos mecanismos. La legislación y la regulación, por supuesto que son uno de ellos, pero también y de forma concomitante, nosotros podríamos decir que es necesario que también concurran políticas corporativas. También el invitado que nos precedía hacía referencia, ¿cierto?, a la nula colaboración de las plataformas que son responsables de este tipo de tecnología. También una acción voluntaria, es decir, una acción consciente de no exponerse, no exponer información en línea que luego pueda ser utilizada para estos fines. La educación y la capacitación, y también la promoción de tecnología anti-deepfake que incluya detección de este tipo de contenido, autenticación de contenido y prevención de su uso. Bueno, tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial que no me voy a referir a esto, pero tan profundamente, pero la verdad es que se trata de un proyecto de ley que no resuelve mucho los problemas que genera este tipo de tecnología. Hay otras regulaciones que se están discutiendo también en el Congreso en este momento, que las va a abordar Alberto. En cuanto al derecho comparado, ¿qué puedo decir yo? La exposición de motivos hizo una referencia a las reglas. Disculpe que la interrumpa, pero ya pasamos. Ya. Bueno, lo voy a dejar hasta acá para que siga Alberto, por favor, para que termine él. Gracias. Muchas gracias, Daniele. Muchas gracias a los colegas de la Cámara de Diputados por la invitación a participar de esta discusión. Antes de todo, quisiera felicitar la iniciativa de ley y brindarle un espaldarazo de parte del Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad. El Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile es un centro especializado en la regulación de las tecnologías, especialmente las tecnologías digitales, con ya 38 años de existencia. Daniele y que les habla, ya somos la cuarta generación de académicos dedicados a esta materia. El proyecto yo creo que acierta en identificar un problema efectivo, real. El problema que tiene que ver con la representación de las personas en el entorno en línea, particularmente de artistas en eventos o producciones, o de mujeres que son puestas en escenas de connotación sexual. Este es un problema. Y por esta sola razón el proyecto debería aprobarse en general desde ya sin amplia discusión, y tengo la impresión de que
Hasta aquí todos quienes han presentado respaldan esa iniciativa. El proyecto incurre en un significativo acierto al reconocer la relación que tiene esta regulación con las normas sobre propiedad intelectual, así como con las normas sobre protección de datos personales. Como bien apuntaba Daniele, se asume en el proyecto que la imagen, la voz de una persona es un dato personal y esto es apropiado. El concepto de dato personal que ustedes suministraron en la ley que entrará en vigencia el próximo año es lo suficientemente amplio como para entender que esa legislación es también aplicable y debe coordinarse, por tanto, la solución que se dé en esta ley con la ley de datos personales, como lo consigna, de hecho, el artículo 12 de la propuesta. Ahora, teniendo esto en consideración, creemos oportuno hacer algunas sugerencias, que por supuesto podemos profundizar y reiterar en su momento cuando se produzca la discusión en particular. Hay ciertas normas del proyecto, especialmente aquellas de aplicación del ámbito de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la extraterritorialidad de las disposiciones, el artículo 2, a la autorización que se prevé para procesar esta información en el artículo 4, así como a la prohibición en el artículo 5, que de algún modo ya son recogidas por la ley de datos personales que ustedes se encargaron de adoptar el año pasado. Y están mucho mejor redactadas, con mucho más sintonía con los estándares internacionales, y por lo mismo lo que sugeriríamos es que quizás se remitan simplemente a ella. A este respecto, se guarde silencio sin más, dejando en evidencia que la ley de protección de datos personales resulta aplicable a este efecto. Un segundo punto que lo mencionaba ya la primera participante se refiere a la situación de los herederos, que está prevista en el artículo 7 del proyecto de ley. La ley de datos ya contempla una solución para esa situación. La ley de datos personales. La ley de propiedad intelectual también contempla una respuesta para esta situación. No es necesario, por tanto, introducir una cláusula que podría generar ruido o inconsistencia con esa legislación a este efecto. Y lo que sugerimos es que simplemente se guarde silencio a este respecto, dado que ya esa situación está completamente zanjada tanto por el heredero como por la posibilidad de que el propio causante pueda definir con antelación el futuro de su identidad digital al respecto. Respecto de las normas sobre infracciones que se prevén en el artículo 10 del proyecto, resultan un tanto ambiguas, porque en verdad si uno lee acuciosamente el proyecto de ley se va a encontrar con que no existe una o dos infracciones, sino que existen múltiples potenciales infracciones. Resulta un tanto abierto. Y probablemente cada una de esas hipótesis que ustedes puedan visualizar a este respecto se encuentran ya cubiertos por el amplio catálogo de infracciones y sanciones que se prevé en la Ley de Protección de Datos Personales, con lo cual en verdad parece más pertinente simplemente remitir a esa legislación a este efecto. Máxime cuando estas normas se encuentran homologadas internacionalmente con la nueva ley. Lo mismo sucede en relación con las medidas cautelares del artículo 11. Esta es una facultad la que se prevé en el proyecto de ley, que ya se le entrega expeditamente por la Ley de Protección de Datos Personales directamente ante la entidad responsable del tratamiento de datos personales o en su defecto ante la autoridad administrativa, la Autoridad de Protección de Datos Personales, o la autoridad judicial, en el evento de que alguien reclame de la decisión de la autoridad administrativa. Por tanto, podría prescindirse de ella. Lo que quiero llamar la atención es que en el ánimo de coordinar este proyecto de ley con la Ley de Protección de Datos Personales es posible prescindir de varias de sus disposiciones, pues de lo contrario lo que se podría suscitar es que algún nivel de inconsistencia entre las soluciones previstas ya en la Ley de Protección de Datos Personales y esta nueva ley. Con todo, me atreveré a apuntar 4 puntos que me parecen particularmente que requieren mayor detenimiento. El primero, una norma que me parece que es particularmente peligrosa, el artículo 9, que permite una solicitud directa de los afectados a las plataformas para bajar contenidos, para bloquear el acceso a contenido. Esta es una norma que ha sido discutida en múltiples ocasiones en el Congreso en Chile desde los años 90, desde el caso de la tribu, cuando Entel tuvo que defenderse de una situación análoga a esta. Y respecto a la remoción de contenidos, la norma que se sugiere en el proyecto de ley entra en directa contradicción con la norma prevista ya en la Ley de Propiedad Intelectual, de hecho, que exige un control judicial. Y se exige control judicial para evitar abusos, porque una norma en la cual la persona afectada recurre directamente al prestador de servicio para que baje contenido, se va a prestar para innumerables abusos. Y el control judicial precisamente intenta equilibrar esa situación y evitar que se pueda transformar en actos privados de censura. Dicho control judicial, de hecho, además de estar previsto ya en nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, que podría ampliarse, ha sido objeto de reconocimiento en foros internacionales. De hecho, fue oportunamente valorado por el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas como un gran acierto de la legislación chilena en su momento.
Puede mejorarse, ciertamente puede mejorarse, pero preservar el rol de la judicatura en el control de estos contenidos asegurará que no se transforme en una fuente de abusos por parte de quienes se sientan eventualmente afectados. Respecto a la protección de los artistas, no solamente los artistas, sino que también los intérpretes y ejecutantes, creo que es un gran acierto que la norma lo traiga a colación en su artículo 8º. Ahora bien, como ya lo han mencionado varios de los panelistas, creo que sería un acierto en no limitar la norma solamente a la inteligencia artificial y redactarla en términos que resulten tecnológicamente neutros. Independientemente de si estamos hablando de tecnología digital o o inteligencia artificial. Y lo más acertado en el derecho comparado para hacer esto es simplemente referir a cuál es la intención del legislador. Aquí la intención aparentemente es evitar la maliciosa falsa atribución de obras, cualquiera sea la tecnología empleada. Si atendemos a los fines y le explicitamos un fin a la norma, va a parecer innecesario explicitar cuál tecnología queda o no incluida en la norma. De manera que sugerimos que así se haga, y probablemente lo más apropiado para efectos de sistematicidad sería introducir una norma a este respecto que modifique la ley de propiedad intelectual antes que una norma errante que va a ser más difícil para los expertos trabajar con. Finalmente, 2 puntos. Respecto a la protección de la suplantación de identidades en contenidos en línea de connotación sexual. Aquí el proyecto es un poquito más elusivo, no es tan categórico ni claro, a pesar de que lo identifica como uno de los problemas que gatilla la idea de legislar. Creo que es posible introducir mejoras. Ya disponemos de una norma análoga para evitar la producción y diseminación de pornografía infantil en el artículo 367 cuarto del Código Penal. Una norma que ya tiene varios años de trayectoria y que está en sintonía con los convenios internacionales de que Chile es parte. Lo que resta es diseñar una norma para hacerse cargo de la producción y diseminación no consentida de material pornográfico que implica a adultos o representaciones realistas de estos adultos. Noten que ya ustedes aprobaron el año recién pasado una norma que modificó el artículo 161D del Código Penal y que por tanto se hace cargo de la representación de las personas físicas, en lo que usualmente se conoce en los medios como el porno venganza, todas las salvedades que eso pueda tener. Pero lo que no está resuelto en esa norma es la segunda parte, aquello que ha devenido en común gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías, que es la representación de personas realistamente, sin que sean estas personas mismas. Eso es lo que permanece impune, y es eso probablemente a lo cual debería sujetarse la norma. Pero eso probablemente se resuelve con 1 o 2 frases que modifiquen el Código Penal en la cláusula pertinente. Y finalmente, un tema que resulta particularmente espinoso es el de la protección de las figuras públicas. Esto es algo más problemático y requeriría probablemente una discusión en particular. ¿Quiénes calificarían como figuras públicas? ¿Es solo alguien que es parte de la farándula local o también un funcionario público? ¿Es cualquier funcionario público o solo aquel de elección popular que de algún modo se ha decidido hacer público su rol? El tratamiento del ilícito sexual quedaría, por supuesto, cubierto por la norma de que ya hemos hablado. Lo que resta, por tanto, es hacernos caso de qué es lo que queremos prevenir exactamente. Son algunas de las hipótesis que nos ha planteado alguno de los ponentes recientes. ¿Es la manipulación política o electoral que pueda tener lugar a través de tales figuras? ¿Cómo evitamos que ellos cercenen el debate público o entren en colisión con la libertad de expresión o el ejercicio de la sátira o la crítica? Yo creo que el artículo 6º del proyecto, de hecho, ya reconoce esa tensión, pero probablemente sea necesario trabajar un poquito más la cláusula de manera que logremos un adecuado balance y evitemos que haya el menos de discrecionalidad judicial al respecto y la mayor nivel de certeza por parte de la legislatura. En fin, para concluir, solo quiero reafirmar que la idea de legislar es inequívocamente apropiada. Incluso si han menester introducir algunas mejoras en el texto de ley actualmente en discusión, creemos que es pertinente aprobar la idea de legislar o aprobar este proyecto en general, y desde ya, como Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, nos colocamos enteramente a su disposición para el evento de que crean pertinente introducir algunas mejoras durante el debate de la ley en particular. Muchísimas gracias. Alberto y a Danielle, le vamos a dar la palabra de inmediato al señor Matías Aranguis. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir en honor al tiempo directamente al tema. Nosotros tenemos principalmente 2 grandes ideas que queremos transmitir durante esta presentación. Una es la visión que tiene el proyecto de qué es lo que significa el mundo de las deepfakes, que creemos que es una interpretación tal vez que le falta entender parte de cómo funciona la realidad del mundo del deepfake. Y segundo, la importancia de que esto se resuelve en gran medida con aumentar las capacidades de las fuerzas de orden y seguridad, de Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y tribunales.
Pero vamos con el primer punto, que tal vez es lo más importante. El tiempo. El modelo asume, ¿no es cierto?, que existen tres grandes actores, ¿no es cierto? Los proveedores del servicio, los que ayudan a generar deepfake, el usuario que va a hacer una imagen falsa, ¿no es cierto? Y finalmente la difusión, ¿no? Hay tres etapas, ¿no? Pero si nosotros vemos los números son súper importantes porque nominalmente se han hablado de muchos casos, pero nominalmente, pero si vemos en los datos, solo el 2% del deepfake a nivel mundial no es porno. Solo el 2%. Y de ese 98%, 99% afecta a las mujeres. Entonces las mujeres se están llevando 98% o 97% de los deepfakes en materia pornográfica. Entonces, el corazón del riesgo, el peligro son las mujeres a nivel mundial en materia de pornografía. Y eso es clave entenderlo así. ¿Por qué? Porque esto no es únicamente, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando veamos el desagregado de cada uno de estos tres, no estamos refiriéndonos únicamente, ¿no es cierto?, a porno de venganza, como se hacía referencia, sino que hay una industria. Y esto es lo que nosotros vamos a identificar, ¿no es cierto?, como una industria criminal. Por tanto, este modelo criminal que existe hoy día en materia de deepfake es totalmente distinto a cómo el proyecto intenta hacerse cargo, que está muy bien cómo se hace cargo porque se hace cargo de la justicia particular, pero si en realidad queremos entender, ¿no es cierto?, y controlar el problema que está afectando, ¿no es cierto?, en un 99% a las mujeres y en un 98% en materia pornográfica, tenemos que entender cómo funciona el sistema. Primero, es el desarrollo en materia de proveedores, ¿no es cierto?, de entender el desarrollo de la criminalidad como servicio o la externalización de la criminalidad. Hoy día grandes conglomerados que se dedican a vender prestación de servicio como hacking as a service, ransomware as a service, etc. Y en particular hablamos de deepfakes as a service. Y en deepfakes as a service, si vemos el mercado mundial, son principalmente 4 empresas que se están llevando casi la totalidad del mercado de los deepfakes en materia de usuarios. Son 4 empresas que están principalmente entre Rusia y Bielorrusia, que están llevando gran parte del mercado. Entender eso nos muestra que hay una motivación económica por quién está detrás de ellos. Y vamos a ir viéndolo con posterioridad. En materia del usuario, el usuario no es únicamente, y vamos a ver el detalle, ¿no es cierto?, alguien que tenga intereses personales, sino que en su mayor cantidad de casos, y como lo vamos a ver, nos referimos a empresas que lo que están haciendo están monetizando un servicio que está prestado por terceros. Y tercero, la difusión, ¿no es cierto?, y ahí vamos a ver particularmente las medidas que las policías deberían poder empezar a generar. Ahí está. Si nos vamos a proveedores de servicio, y nosotros vemos el modelo de financiamiento, que son básicamente lo que generan, ¿no es cierto?, deepfake, tienen principalmente seis áreas de financiamiento, ¿no? Primero es publicidad, ya sea por ads, ¿no es cierto?, por ingresos masivos por plataforma, etcétera, que es la principal forma de ingreso, según al menos los informes que ha hecho Bellingcat a nivel global con respecto al mercado. Segundo son plataformas de suscripción, ¿no es cierto?, donde yo puedo suscribirme mensualmente para sacar o para tener acceso a esta tecnología. Y tercero, ¿no es cierto?, tokens, que básicamente cuando yo pago cierta capacidad computacional, esos son los modelos que tiene Cloud y Nudity, potenciado esencialmente por bots. Y esto es clave, ¿no es cierto? La mayor parte de este modelo se hace a través de Telegram, donde quien está detrás tiene en realidad automatizado un sistema donde yo voy, subo una foto de una persona que conozco, una persona que me interesa hacer un desnudo, ¿no es cierto? Ellos la convierten en desnudo y me lo van cobrando de una cuenta que yo aporté. Cuarto, es mercado negro, por supuesto, y eso ya es más bien un poco más de alta calidad. Se paga hasta $20,000 por buenas falsificaciones, ya sea de videos o de fotos, como se había hecho referencia particularmente por Daniel Sarora anteriormente. Saltarse el KYC, el Know Your Customer, todos los sistemas de compliance. Hoy día hay sistemas bastante interesantes donde lo que están haciendo es decirme: yo a usted le doy la posibilidad de falsear un sistema de reconocimiento facial, huella y voz con un kit completo. Entonces yo digo, quiero falsear, por ejemplo, a Sebastián, ¿que es cierto? Quiero falsear a Sebastián y, por tanto, compro por más o menos $600 el kit completo de biometría de Sebastián, que ellos lo consiguen y me lo entregan. Y me permiten a mí, ¿no es cierto?, poder acceder a sus cuentas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un servicio que está bastante implementado hoy día a nivel global en mercado negro. Y finalmente, ¿no es cierto?, el peak butchering, que es básicamente cuando yo logro convencer a alguien a largo plazo de que lo estoy estafando, que estoy generando o una relación sentimental o una relación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, los proveedores de servicios hoy día, ¿no es cierto?, tienen diferentes formas de financiamiento, y el financiamiento es lo que justifica o lo que está detrás en realidad de toda la capacidad computacional que están usando la gente en este tipo de mercados. Si nos vamos al segundo, el autor-usuario, porno de venganza parece ser la principal motivación, pero si vemos la motivación del usuario,
de aquel que no es un usuario individual que está tratando de hacer una foto particular, sino que está participando de este negocio, hay dos grandes áreas de trabajo. Primero es phishing, ya sea phishing masivo, ¿no es cierto?, o phishing por extorsión sexual o sextortion, donde básicamente tengo imágenes falsas, donde le digo a la persona, si tú no me pasas cierto dinero o no me pasas fotos verdaderas tuyas sexuales, voy a publicar esta información. Y esto hoy día está pasando brutalmente, ¿no? Hay un caso muy interesante que la profesora Danielle Citrón de Estados Unidos, ¿no es cierto?, revela, donde hay una abogada donde le sacan fotos falsas, etcétera, las suben a internet y las suben a 10 sitios pornográficos. Y la dificultad particular era que no era posible, porque en ninguno de estos sitios pornográficos bajaban contenido, no tenían comunicación con las autoridades policiales, etcétera, etcétera, entonces no se podía bajar el contenido. Y cuando lograron bajar de uno de los 10 sitios, a propósito de relaciones con una oficina de abogados en Estados Unidos, bajar contenido, lo que hace el criminal en este caso es subir en otros 10 sitios más. Y esta persona en el fondo lo que hace es completar el mercado de material pornográfico de una persona, que era material pornográfico falso, ¿no? Entonces la pregunta es qué hacemos con respecto a esos sitios y con respecto a esta persona en particular. Fraude famoso, lo conocen ustedes todos, ¿no es cierto?, lo que tenemos con los periodistas en Chile, que venden Bitcoin o lo que sea, o como se hace millonario Juan o Pedrito, y el CEO fraud o fraude CEO, que ahí el ejemplo más grande es lo que pasó el año pasado en Hong Kong, donde a un trabajador de una empresa financiera le hacen un llamado por Zoom y se enfrenta a el gerente financiero de la empresa y 3 otros directores de la empresa y consigue que haga una transferencia de fondo de $25 millones, ¿no es cierto?, porque estaba todo perfectamente diseñado. Eso es materia de phishing, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de deepfake en materia de conseguir dinero o la motivación del usuario. El segundo, que es la monetización por likes. La monetización por likes tenemos principalmente las plataformas, por supuesto. En las plataformas, de los números que les daba, el 53% a nivel mundial son de cantantes y actores de Corea. Lo cual es súper interesante porque Corea tiene un problema bastante grande con esto, ¿no es cierto? Y si es muy buena la imagen generada, esto genera likes o genera visitas, y esas visitas yo la convierto a través de ads en monetización, ¿no? Y ese es un trabajo que está ocurriendo particularmente. Por eso es que es importante salirse también, como bien decían mis compañeros anteriores, ¿no es cierto?, de la idea de el porno de venganza, o sea, perdón, de inteligencia artificial, porque puede ser un buen Photoshop. Un buen Photoshop puede generar mucha más atracción que otros. Scrapper, eso yo creo que por tiempo me voy a saltar porque puede demorarme un poco más en explicar. Pero básicamente, ¿no es cierto?, es un mercado donde los usuarios hoy día principales de estos son gente que tiene automatizado, particularmente con inteligencia artificial. Inteligencia artificial me permite hacer algo fantástico, ¿no es cierto?, que es decir que todo esto no va a tener intervención humana o muy poquita intervención humana. Por tanto, puedo generar una cantidad de dinero bastante importante. ¿Cómo llegan a tercero? Que es la tercera parte, que es la difusión. Redes sociales, videos para adultos, mensajería cifrada y deep web. Y me voy a enfocar también, perdón por el tiempo, ¿no es cierto?, solo en mensajería cifrada. Si vemos los modelos hoy día en Telegram, principalmente están enfocados en bots, ¿no es cierto? Tienen escrow, que básicamente cuando tengo un tercero que me dice, confío en lo que usted está haciendo, por tanto, yo le retengo el pago hasta que usted esté satisfecha con su página, con su deepfake. Y profunda integración de pagos, que la integración de pago está por crypto wallets, por una parte, ¿no es cierto?, con las billeteras de criptomonedas. Segundo, terrible, con los pagos de skins, que son básicamente que los niños cuando juegan el computador, o sea, esto me sale muy de viejito decir así, pero cuando los niños están jugando todas estas cosas, compran skin para sus personajes y a través del pago están pagando hoy día con skin muchas veces, ¿no es cierto?, deepfake, ¿no es cierto?, y pagos directos a través de plataformas que de alguna forma ellos dicen que están siendo engañadas. Y ahí la reconoce Sebastián, la romance. Soy Sebastián Dueñas del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica y sí, vamos a hacer clic. Perfecto. Y tomando el modelo de 3 partes que comentaba Matías, nosotros, ¿cierto?, decantamos por estas principales recomendaciones, principalmente en materia de más capacidades para las policías. Así que nos enfocamos primero en los proveedores de servicio. Nos parece que la ley debe requerir primero un registro de logs, ¿cierto?, los archivos fuentes que fueron subidos al proveedor de servicio, los métodos de pago que fueron utilizados para identificar, ¿cierto?, y para tener una mejor trazabilidad, los IDs de los beneficiarios reales de estos, ¿cierto?, del autor usuario de estos deepfakes,
el historial de generación previo para ver si es que hay, ¿cierto?, alguna anomalía o algunos patrones de conducta, y también el bloqueo del dominio del proveedor de servicio, cosa de poder cortar la comunicación con ese dominio. Y si nos vamos, ¿cierto?, al tercer punto, lo que es la difusión, la ley debería poder habilitar, requerir la IP, la geolocalización, los datos de tráfico, ya sea la red social, ya sea la página web en la que se está difundiendo el deepfake, el retiro y la baja también del contenido, bloquear también las copias y los re-uploads coincidentes del material generado. También se debería habilitar, requerir los logs de publicación y republicaciones del contenido, la desindexación en buscadores, porque una cosa es la remoción del contenido dentro de la plataforma y el otro también es lo que queda en los cachés, en los buscadores, que es necesario, ¿cierto?, también poder desindexarlo, y también contar con canales directos con los puntos de contacto en redes sociales, cosa de que las policías puedan contar con esta comunicación más directa con las plataformas, con las plataformas, distintas plataformas de Meta, cierto, TikTok, etcétera. Y si vamos también a recomendaciones un poco más generales, después felices de poder profundizar en estas. En primer lugar, debemos reforzar la idea de consentimiento en los colegios y en la sociedad. Esto es más que necesario si queremos que los objetivos de este proyecto se cumplan. En segundo lugar, es actualizar el artículo 161 y los siguientes del Código Penal, toda esta familia, cosa de que sea un avance armónico. En tercer lugar, es fortalecer la capacidad de Carabineros y de PDI, ¿cierto? Como he señalado anteriormente, es necesario tener más presupuesto para el tema de recursos humanos, en capacitación, en software, etcétera. En cuarto lugar, es necesario perseguir a las plataformas de contenido y pago. Tal como decía Matías, esto no solamente se queda en el generador, en el usuario, ¿cierto?, del actor, sino que también tenemos que desentramar todo lo que hay detrás de esta estructura. En quinto lugar, es necesario mitigar la exposición de la víctima, ¿cierto? Y acá va a ser crucial definir quién es el que se hace cargo de esto. Porque en el mundo digital, ¿cierto?, a diferencia del mundo real, si que yo, por ejemplo, en el mundo real le pego a alguien, ese daño pueden existir al día siguiente. Pero en el mundo digital, ese daño, si es que nadie hace nada, ese daño puede seguir ahí, los videos pueden seguir ahí eternamente, y es necesario que haya alguien que vele por la correcta baja, ¿cierto?, por mitigar esta exposición. Como penúltima recomendación, se requiere, como lo han señalado bien anteriormente, se requiere la articulación con las futuras agencias de protección de datos personales, ¿cierto?, con la ANSI y también con las distintas policías. Y para finalizar, un punto que es bastante importante es que es necesario que el Ejecutivo envíe el segundo protocolo adicional del convenio de Budapest relativo a cibercrimen, ¿cierto?, al Congreso, para poder hacernos cargo de los problemas de extraterritorialidad que presentan actualmente todo este entramado de todas estas plataformas. Y, no sé, siguiente, perfecto. Eso es lo que quería presentar por ahora. Felices también de profundizar en cualquier uno de estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le damos la palabra de inmediato a la señora Patricia Peña y luego a la señora Lucía Camacho. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la Comisión por esta invitación. Gracias a quienes me antecedieron también, que han sido de alguna manera muy claros en varios aspectos que no voy a volver a repetir en detalle, sino que voy a tratar también de abarcar otros puntos que nos parecen importantes de que el proyecto pueda revisar, mejorar o modificar. Soy académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Comunicación e Imagen. Actualmente estamos desarrollando 2 proyectos de investigación que se relacionan con esta materia. Uno es sobre la institucionalidad reguladora que en Chile deberíamos modernizar en materia de regulación en estos temas de convergencia digital, etcétera. Y otro es un núcleo transdisciplinario de investigación en temas también de convergencia digital. Entonces, desde nuestra mirada, y sobre todo porque hemos hecho un trabajo tanto en revisar cuestiones que están relacionadas con legislaciones, pero también en cómo en otros países del mundo están abordando los distintos desafíos de lo que significan las tecnologías como las guías y otras relacionadas, como hemos hablado acá. Lo primero que queremos mencionar es que coincidimos en esta idea de que efectivamente a este proyecto de ley hay de alguna manera un ruido, una disonancia cuando tiene el título, ¿cierto?, en relación a generar esta conceptualización que dice una imitación de una imagen realista, ¿no? Como una imitación, pero luego el proyecto habla en muchas ocasiones de deepfake, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con otra característica que vemos en la redacción del proyecto, que algunas veces habla de inteligencia artificial en general y otras veces habla
de IA generativa, ¿ya? Y eso también es un aspecto del proyecto que se podría de alguna manera consolidar, ¿sí? Coincidimos en que efectivamente quizás al proyecto lo que debería dejarlo es tecnologías digitales por todo lo que han mencionado mis colegas antes, ¿no? O sea, las deepfakes, las imágenes, las imitaciones han existido desde el uso de cualquier software que permita alterar una voz, etcétera, ¿sí? Además, un punto importante en lo que propone el proyecto tiene que ver también con la existencia de que en general cuando luego se va a hablar de la responsabilidad que van a tener estas plataformas o estas empresas, debemos recordar que también desde hace un buen tiempo en Chile tenemos la discusión en cuestiones sobre desinformación, etcétera, incluso más atrás sobre proyectos de ley que han buscado definir el concepto de plataformas digitales, por ejemplo, en materia de redes sociales, donde el principal punto ha sido definirlas, pero también considerar que estas empresas no tienen una representación legal en Chile o una representación comercial. Por lo tanto, si luego vamos a leer más adelante en el proyecto de ley que efectivamente se les quiere por ejemplo, pedir que bajen un contenido o notificar de alguna manera, esto complejiza de distinta manera. Un ejemplo muy concreto que quiero poner acá tiene que ver con esta empresa que en Chile capturó el iris del ojo a más, por lo que sabemos, más de 200.000 personas a cambio de criptomonedas, donde, por supuesto, al no estar tipificado esta situación, un tribunal que finalmente siguió adelante con un litigio de un padre en relación a la protección de su hijo menor de edad. Lo que hizo este juez finalmente fue enviar una notificación a la empresa que tenía una dirección en Silicon Valley para pedirle una prueba de que habían eliminado esa información. Entonces nos parece que ahí también hay un aspecto importante que tenemos que volver a conversar cuando estos proyectos de ley definen acciones hacia estas empresas que, insisto, no tienen una representación legal. Y como lo mencionó también el profesor Marcelo Santos antes de mí, tampoco nos garantizan a nosotros mecanismos de bajada de contenido. Luego, hay otra cuestión que nos parece también central en la propuesta que hace el proyecto de ley, es que se pueda especificar de mejor manera el ámbito y el alcance, sobre todo en relación a quiénes se van a aplicar estas distinciones de sanciones, si a las personas que van a generar estas imitaciones o también a las plataformas digitales que, como ya mencionamos, son aquellas que son usadas para generar, para distribuir, para amplificar, para viralizar el alcance de todas estas imágenes, de todas estas situaciones o esta conceptualización que se hace, ¿no? Deepfake. Creemos que es muy importante también distinguir justamente el ámbito de aplicación. Y yo voy a relacionarlo. ¿Por qué? Porque tal como han mencionado mis predecesores, una tiene que ver con, por supuesto, el uso de estas imitaciones en relación a ámbitos financieros y otras tienen que ver con ámbitos, por ejemplo, relacionados con la violencia digital de género hacia mujeres, como acaba de mencionar también Matías. Otras tienen que ver, por supuesto, con el contexto electoral, con los procesos eleccionarios. Otras tienen que ver con distintos niveles. Entonces, también eso hace que veamos que esta propuesta, así como está redactada, quizás pueda conversar con otros proyectos de ley que de hecho se están tramitando y que ya los voy a mencionar más adelante. Luego quiero mencionar la fundamentación que ustedes presentan. Efectivamente, un punto importante que ustedes señalan es el caso europeo. No me voy a referir al caso de Dinamarca porque ya lo mencionó la primera profesora que habló, pero sí me gustaría mencionar cómo el proyecto de ley pone a Europa a través de la Directriz de Servicios Audiovisuales como un ejemplo. Y lo que tenemos que entender es que en esta propuesta la DSA lo que hace es que obliga a las plataformas a tener un punto de contacto y de recepción de las reclamaciones que hacen las personas usuarias cuando ven circular o ven distribuir o ven viralizar algún contenido que no ha sido consentido por ellas. Entonces eso de nuevo refuerza esta idea de que efectivamente nosotros en Chile y en general en los países de América Latina no tenemos esos mecanismos de contacto ni de recepción de las reclamaciones. Los mecanismos que las plataformas definen de manera autorregulada, que son estos reportes, tienen una casi nula tasa de respuesta y como bien lo decía también Marcelo, tampoco significa que si uno hace una reclamación masiva respecto de estas imágenes, de estos deepfakes que pueden estar dando vueltas, ¿cierto? Tampoco significa que van a dar una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho entonces el modelo europeo?
ha puesto además de acudir a tribunales de cada nación dentro del espectro de la Unión Europea, permite acudir a soluciones extrajudiciales para estos litigios que tienen un costo accesible, que además son soportados por las plataformas que van a utilizar. Entonces, el mecanismo europeo de alguna manera ha encontrado un punto intermedio entre los tribunales y este mecanismo que es la autorregulación a través de estos sistemas automatizados que pueden haber de baja de contenido. Y de eso podemos hablar también más adelante. Luego hay un punto central respecto de las definiciones que propone el proyecto de ley. Como ya lo hemos mencionado, nos parece que efectivamente el proyecto puede revisar la definición que hace sobre imitación digital realista hacia la idea de entender si está hablando de una deepfake necesariamente o no, ¿sí? Luego sobre el consentimiento, en los dos puntos que propone también el proyecto de ley, uno que se refiere a cómo va a entender consentimiento, también nuestra observación es que efectivamente esto debería conversar con lo que ya establece el actual proyecto de ley de datos personales que va a entrar en vigencia a partir del próximo año. Y también tener mucho cuidado cuando se refiere a lo que es el contenido exento de consentimiento, ¿ya? Porque efectivamente lo menciona ahí, dice siempre y cuando no causen daño grave o desinformación, y una pregunta muy importante ahí es cómo se establecería o quién establecería esa situación de daño o desinformación, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con otra cantidad de proyectos de ley que están también en trámite o que no han avanzado en su tramitación en el mismo Congreso, que han buscado justamente establecer algún tipo de tipificación en materia de noticias falsas o de desinformación en general, ¿sí? Ese es un tema central. Luego me quiero referir sin duda a lo que es la definición quizás más débil, en lo que encontramos que es sobre cómo el proyecto define plataformas digitales, ¿ya? Que también, como mencioné antes, ha sido materia de discusión en este mismo Congreso, particularmente en dos proyectos de ley que buscaron de alguna manera regular contenidos en plataformas digitales. La definición que uno puede hacer de plataformas digitales, que por supuesto en Chile no la tenemos, es bastante compleja, ¿no? Porque las plataformas no solo se refieren a la parte de los contenidos, la parte en donde las personas usuarias generan contenidos que se distribuyen. Tiene una diversidad de capas que efectivamente van desde los servidores hasta, como he mencionado, también mis predecesores, otra cantidad de cuestiones que tienen que ver a su funcionamiento extendido, ¿sí? Para ello, una definición que sugerimos es revisar lo que propone las directrices de gobernanza, perdón, ahí por la R se fue una D larga, de la gobernanza de plataformas digitales que estableció UNESCO el año 2023 y en donde recomienda a los estados que están buscando precisamente hacer definiciones sobre la conceptualización de plataformas digitales, por lo menos considerando dos cuestiones, su tamaño y su alcance, las cuotas de mercado, ¿sí? Y que luego tienen efectivamente una mirada hacia la evaluación independiente del riesgo que pueda generarse a través del mal uso de estas plataformas digitales para una diversidad de cuestiones que pueden ir desde pornografía, desinformación, violencias digitales de género u otros asociados a delitos informáticos. Entonces, nos parece que efectivamente este proyecto de ley, como se ha conversado y se ha presentado aquí, si bien tiene una intencionalidad muy importante para seguir avanzando en nuevas disposiciones que necesita nuestro país, sí, por ejemplo, puede revisar su relación o la manera con que se conecta con otros proyectos de ley que de hecho se están discutiendo en este momento. Uno de ellos, por ejemplo, que tiene que ver con el proyecto de ley que busca regular los usos de la inteligencia artificial. De hecho, en materia de usos riesgosos, podría también tener una conexión. Ese proyecto de ley, de hecho, no queda en este momento en lo que es su última discusión con ninguna disposición en materia de estos temas, ¿no? En aquello que tiene que ver con los ámbitos de la comunicación, con los ámbitos que tienen que ver con los usos que hacen las personas, etcétera. Y también tiene una relación muy estrecha con el proyecto de ley que se está tramitando actualmente en materia de violencia digital, porque ese proyecto de ley efectivamente da una definición de deepfake
Y sí creemos que efectivamente una carencia muy importante en este tipo de proyectos de ley es que también tienen que entender que esto significa un ámbito también de incumbencia de policías, de incluso tribunales o de las mismas fiscalías, que van a tener que estar preparadas efectivamente para recibir todas estas denuncias, etcétera. Y eso es algo que efectivamente no está resuelto porque implica no solamente presupuesto, sino que también capacitación y entendimiento a cómo van a ser los protocolos finalmente que puedan tener las policías, por ejemplo, los tribunales, para efectivamente tramitar este tipo de situaciones. Otra sugerencia que tenemos también es ver, en el caso también europeo, cómo lo han resuelto organismos reguladores independientes que tienen competencias en estas materias, ya en plataformas digitales, en inteligencia artificial, que efectivamente nosotros en Chile no tenemos, porque el Consejo Nacional de Televisión solo tiene un ámbito dedicado a la televisión. Entonces, por ejemplo, la Ofcom, que es el regulador en materia de comunicaciones en Inglaterra, hace muchos años ya viene trabajando con directrices, con orientaciones que de hecho han permitido de alguna manera generar esta separación que mencionábamos antes entre lo que es el uso malintencionado de lo que puede ser un uso ilegítimo, ¿sí? O sea, de un uso legítimo, ¿sí? Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en la industria cinematográfica, en la industria de las series de televisión, incluso en los noticieros para recrear ciertas situaciones, ciertas imágenes, ciertas cuestiones, que es algo que además es propio de la televisión o del audiovisual, poniendo ciertos sellos, ciertas advertencias. Y finalmente también invitar a la Comisión que efectivamente podamos también ver cómo este tipo de conversaciones nos permitan también definir que no necesariamente todo se tiene que quedar en una sanción penal, sino que también pueden establecerse mecanismos de gobernanza digital que en algunos casos pueden ser materias de autorregulación para las plataformas o para las empresas en relación a sus deberes de cumplir las leyes chilenas, también en materia de corregulación y por supuesto en materia de regulación estatutaria. Y no quiero dejar de mencionar finalmente que también este tipo de proyectos de ley implican nuevamente también una oportunidad para que se establezcan otro tipo de disposiciones, sobre todo en materia de prevención y educación, donde creemos que efectivamente es un ámbito que muchas veces dejamos de lado. Pero la población de distintas edades, no solamente los escolares, no solamente los adolescentes, necesitan tener una educación digital en lo que significa vivir cada vez más en una sociedad que va a estar marcada por este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia Peña. Nos quedan 3 intervenciones, por lo tanto, le voy a pedir a los siguientes invitados, que sería la señora Lucía Camacho, quien viene ahora, luego el señor Jaime Cruz, ya va a tener que exponer solo uno, Jaime Cruz o Diego Lizoni, y terminaríamos con el señor Alec Dickinson. Le damos la palabra entonces a la señora Lucía. Mil gracias. Extiendo un cordial saludo a la presidenta accidental de la comisión, a los diputados y diputadas presentes y a la Secretaría Ejecutiva de esta comisión. Yo soy Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas en derechos digitales, una organización de la sociedad civil especializada desde hace más de 20 años en estas discusiones sobre derechos humanos y tecnologías. Quisiera dividir esta intervención en 2 partes. La primera, comentando muy rápidamente con ustedes el panorama regional de regulación de los deepfakes, y luego detenerme en una segunda parte en algunos elementos que quedan para comentar sobre el contenido del boletín 17795 que nos convoca hoy. Bien, en esta primera parte vale la pena señalar, como quienes me han antecedido, que los deepfakes sin duda son contenidos sintéticos donde el elemento de la verosimilitud es esencial. Y sin duda se sofistica progresivamente con el refinamiento del estado del arte tecnológico, que se acentúa cada vez más, o más bien que acentúa cada vez más la imposibilidad de distinguir con el uso de herramientas automatizadas de detección o a través del juicio humano cuál contenido es real o irreal. Y eso nos pone de frente a un problema que es precisamente la razón de ser de esta tecnología. Sabemos que los deepfakes son empleados para 3 fines cruciales, según hemos evidenciado en la región. El primero, para aceitar operaciones de desinformación
en el marco de campañas electorales, como ya se ha dicho, para la generación y difusión no consentida de imágenes con contenido íntimo sexual y para fines de estafa, fraude y extorsión. Según distintas estadísticas, especialmente las de State of Deepfake del 2023, se sabe que el 98% del contenido deepfake que hay en el mundo tiene fines sexuales y que el 99% de ese contenido representa a mujeres y niñas. Luego, el abordaje de política pública de este fenómeno debe reconocer este problema desde un enfoque de género, en donde los deepfakes son una herramienta más para la materialización de la violencia de género facilitada por la tecnología. Ignorar esta realidad, como ya se ha dicho, es ignorar que las tecnologías no son neutrales. Ahora bien, desde la perspectiva de las políticas públicas, creemos desde Derechos Digitales que conviene reconocer sin duda la complejidad técnica y jurídica detrás de las medidas reactivas que buscan limitar la producción o la difusión de estos contenidos a través de medidas como el bloqueo, que se incluye en el boletín en cuestión, pues su creación, la de los deepfakes, y la compartición es gratuita, veloz, rápida, de fácil acceso. De ahí que resulte crucial privilegiar otros enfoques de política pública, medidas preventivas que impongan particularmente mayores y más acentuadas obligaciones frente a cierto tipo de intermediarios que son esenciales en conectar a los usuarios de las herramientas de deepfakes con quienes de manera deliberada las diseñan para dicho fin. Luego, el rol, por ejemplo, de las tiendas de aplicaciones no es menor y sobre eso me referiré en un par de minutos. En la región hemos identificado en diversos análisis que hay propuestas legislativas que ya han sido, aprobadas y están vigentes y que sugieren al menos dos enfoques posibles. El primero, en donde se modifican las leyes existentes sobre suplantación de identidad para agravar la pena en caso de uso de IA para la generación de fakes, como es el caso de Colombia, o que regulan, como en el caso de Brasil y Perú, penalmente el uso de los deepfakes cuando facilita la difusión de imágenes con contenido íntimo sexual. Hay un tercer, enfoque que es propiamente uno que ha emergido en Perú, que es el de endurecer las medidas en materia de propiedad intelectual cuando se verifica el uso de deepfakes sobre contenido protegido por el derecho de autor. Luego, la pregunta sobre si estas vías son o no idóneas para abordar de manera integral los impactos de los deepfakes, conviene considerar que, por un lado, la vía penal pues es un enfoque oneroso para las víctimas, en extremo, su respuesta es en extremo dilatada en el tiempo y no se condice las dinámicas de la velocidad y viralidad de la circulación de estos contenidos. Nuestra opinión es que el abordaje de política pública debe ser multidimensional, estar diseñado con enfoque de género y generar un entorno habilitante para la protección reactiva y preventiva de derechos. Ahora, más concretamente, revisando la redacción de la propuesta que desde Derechos Digitales resaltamos es loable, persigue un fin legítimo y es necesaria, pero amerita ajustes necesarios. Creemos, por ejemplo, que el artículo 3 debe alinear la definición del literal de sobre contenido exento al estándar interamericano sobre discursos protegidos para no habilitar a través de medidas como el bloqueo, situaciones de censura respecto de contenido producido con deepfakes, pero que sea de naturaleza ácida, crítica o incómoda. Luego, los artículos 6 y 7 sin duda pueden ser mejor alineados al estándar interamericano de protección a los discursos protegidos, en especial a los que se dirigen contra figuras públicas, representantes públicos o del Estado y candidatos a hacerlo, para no afectar a contenidos que incluso generados a través de sistemas de IA sean considerados formas protegidas del discurso. Ahora es interesante ver la redacción más detallada del artículo 6 sobre excepciones, pues como dije, los deepfakes buscan precisamente engañar de manera muy sofisticada y realista para que no sea posible distinguirlo a simple vista de un contenido real o irreal. Pues hay estudios que son recientes y que muestran que las personas, nosotros, así, a ojo desnudo, solo acertamos al menos en un 24% en la detección de contenido deepfake. Y otros estudios sugieren que las herramientas automatizadas que hay en el mercado para detectar qué contenido es o no deepfake solo aciertan más o menos en una tasa entre el 45 y 50%. Al menos el 60% del contenido deepfake que circula en línea es indistinguible de la realidad.
Entonces, si no es posible verificar si el contenido es real, no habrá lugar a la excepción contenida en la norma, en el artículo 6. Y este es un problema que hay que abordar con una mejorada redacción. El artículo 9, con las advertencias que el profesor Alberto Cerda y la profesora Patricia Peña ya han advertido, sin duda se beneficiaría del desarrollo de obligaciones exhaustivas que interpelen a las empresas que tienen las grandes tiendas de aplicaciones, que son las que fijan las reglas y las condiciones por las cuales se indexan o no las aplicaciones, como las que facilitan la producción de contenido deepfake. Porque estas reglas, según un informe reciente en el que participaron investigadores de derechos digitales, son en extremo vagas, no son verificadas en su efectivo cumplimiento por las tiendas de aplicaciones y dependen en buena medida de los formularios autodeclarativos que hacen las personas que diseñan estas aplicaciones y las suben a tiendas como Google Play Store. No cuentan con mecanismos de clasificación de edad claros, habilitan, por ejemplo, inclusive a la circulación de aplicaciones que en las tiendas se promocionan con funciones explícitas para simular besos, abrazos o sugieren plantillas predefinidas para generar contenido que sexualiza a mujeres y niñas. De hecho, en este estudio que publicamos, identificamos como al menos 105 aplicaciones disponibles en Google Play Store. El 42% de ellas no indican su procedencia, pero al menos el 89% de las que están disponibles tienen un muy alto riesgo de ser instrumentalizados en contra de mujeres y niñas. Quise dejarlo aquí en razón del tiempo y permitir a mis colegas que puedan intervenir, reiterando nuestro mensaje, nuestro llamado a que esta iniciativa se vote favorablemente, pero que surjan espacios de participación significativa para mejorar sustantivamente su contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lucía. Le damos la palabra entonces de inmediato a don Jaime Cruz. Buenas tardes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a los honorables diputadas y diputados. Por intermedio suyo quisiera presentar a don Diego Lizoni, director de iStock Capítulo Chile, quien va a hacer la exposición en honor a tiempo. Don Diego tiene la palabra. Muchas gracias, Jaime. ¿Se me escucha bien? También para hacerlo relativamente corto y tomando en cuenta de que varios de los comentarios nuestros ya han sido reiterados por las otras presentaciones. Justamente igual que todos los anteriores expositores, encontramos que el objetivo del proyecto de ley es legítimo, pero queremos aquí aprovechar la oportunidad desde nuestra mirada de sociedad civil y sector técnico en la gobernanza de Internet, levantar algunos riesgos específicos en la configuración del proyecto de ley. El primer problema bastante grave que ya los profesores Patricia Peña, Alberto Cerda, etcétera, han reiterado es la definición de plataformas digitales. Definirla en función de funciones tan amplias como indexar, alojar o incluso difundir puede poner en riesgo, en el fondo, a una cantidad de intermediarios infinita, que son los que soportan toda la infraestructura de Internet y que permiten, en el fondo, que podamos ejercer nuestros derechos en línea. En tal sentido, por ejemplo, y esto tiene una correlación específica con el artículo que posteriormente permite que la persona afectada por un deepfake pueda pedir el bloqueo de el contenido, la bajada del contenido. Y es que podría, por ejemplo, pedirle también a la nube, al servicio de nube, a la aplicación de mensajería instantánea que está cifrada, solicitar el bloqueo de esta información, lo que no es posible técnicamente. Entonces, idealmente, hacemos un llamado a que ese proyecto de ley continúe su trámite legislativo, pueda definirse de mejor manera y acotar e identificar cuáles son los actores a los que se va, en el fondo, a hacer el llamado de bloquear el contenido en el caso de que esta idea se mantenga. El profesor Alberto Cerda, el profesor Matías Arangui, de Derechos Digitales, han dado ejemplos claros de cómo se usan las deepfakes de manera negativa, cuáles van a ser en el fondo esos casos de uso para identificar de manera correcta al intermediario que pueda hacerse cargo de controlar el contenido o evitar ese tipo de riesgo. Perdón. Aquí el profesor Matías Arangui lo mencionó levemente al hablar sobre Telegram, pero el problema de, por ejemplo, permitir el bloqueo de contenido en plataformas que usan de mensajería instantánea, que utilizan cifrado, es que la plataforma en sí misma no tiene acceso al contenido, no puede bloquearlo.
plataformas como WhatsApp, si uno se lee, por ejemplo, cómo funciona el cifrado en WhatsApp, WhatsApp aloja brevemente en memoria la conversación, pero no la puede leer, no puede ver el contenido, no puede ver el deepfake. Y en general, todo el contenido luego se almacena en nuestros celulares. Por eso que en investigaciones penales se requiere el celular para poder desencriptarlo y saber qué conversaciones ha tenido la persona a través de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, ahí está una incompatibilidad clara entre el llamado del proyecto de ley, en el fondo, a bloquear contenido con el cifrado. Y en tal sentido, creo que me pasé. Dame un segundo. No, está bien. Y respecto justamente a eso también creo que voy a hacer hincapié en este punto, porque ya lo he mencionado de manera bastante tibia algunos de los presentadores anteriores, y ha sido una discusión que se ha tomado el Congreso Nacional por varios años del proyecto de ley de plataformas digitales. Es muy complejo porque genera incentivos perversos a bloquear contenido en Internet cuando se amenaza al intermediario de sanciones por contenido de terceros. Por eso es que muchas jurisdicciones, como justamente en Europa, se establecen limitaciones de responsabilidad a los intermediarios, safe harbors, igual con en Brasil la ley marco de Internet de Brasil. En Chile tenemos un marco parecido, pero solamente aplicable en derechos de propiedad intelectual. Quizás sea momento de pensar en ampliar ese tipo de cuestiones cuando pensamos, por ejemplo, en establecer obligaciones de retirada de contenido. ¿Por qué? Porque los intermediarios son grandes, son chicos, justamente por eso hay que tener cuidado con el tamaño de los intermediarios que controlan el contenido, tienen control editorial, pero en el fondo están sujetos a mucha presión, y si el Estado los amenaza con sancionarlos por no bajar el contenido, bueno, la reacción más obvia de cualquier empresa es sobrebloquear lo más posible para evitar la sanción. Y hay bolsillos que pueden aguantar, pero van a ser algunos que se pueden contar con los dedos de una mano, y otros intermediarios que no van a poder aguantar ese riesgo de sanciones o de acciones legales por bajada de contenido. Incluso, por ejemplo, si se bajara un contenido de Internet, un deepfake, que está haciendo crítica política, por ejemplo, bueno, el intermediario lo baja, pero luego se arriesga, porque no hay un safe harbor, no hay una obligación de responsabilidad, a que el emisor o por ejemplo, la persona que se vio afectada, o sea, la persona que hizo el video deepfake, por ejemplo, de crítica política, demanda a Google o demanda al intermediario por haber bajado un contenido que estaba protegido por la libertad de expresión. Si no hay esa protección, en el fondo, el intermediario queda en el vaivén de qué hacer frente a ese tipo de cuestiones. Y luego también es algo que nos gustaría hacer bastante hincapié, es el tema de la excepción. El artículo 6 y también la definición de contenido exento del artículo 3 es súper complejo, y la Autoridad Especial para la Libertad de Expresión ha advertido que establecer marcos jurídicos que en el fondo tratan de definir la información son súper complejos, porque en el fondo tenemos que tener claro qué podemos decir y qué no podemos decir. Entonces, ¿qué deepfake podría no causar daño grave? ¿Qué deepfake podría causar no deformación? Si eso no está claro en la ley y no está establecido de manera taxativa para que todos los ciudadanos sepamos a qué tenernos en el fondo, para no autocensurarnos, es esencial. Voy a avanzar más rápido todavía. Entonces, por el tema de las excepciones, ¿qué sucede? Se produce un efecto, un chilling effect en el fondo. Las personas de a pie como nosotros, vamos a tener que controlar más nuestro discurso por miedo a que se nos sancione por crear una dicción de crítica política social o de sátira o de parodia, en el fondo. Y, por otro lado, al tener este mecanismo de notice and takedown para bajar el contenido, se va a producir el efecto de sobrebloqueo. Las plataformas van a aceptar cualquier tipo de solicitud de bloqueo y, en el fondo, eso va a hacer que exista menos pluralismo y, en el fondo, la Internet sea menos abierta y menos accesible e inclusiva, que es lo que recomiendan los estándares internacionales de derechos humanos. Posibles soluciones, y esto también voy a ir súper rápido, protección de datos personales. Nos dimos el trabajo de investigar ejemplos. El profesor Alberto Cerda y la profesora Daniel Salvador ya dieron un ejemplo. La ley de datos personales creo que quizás se está subestimando. Es una gran reforma la que se viene en los próximos años. Brasil reformó su ley basada en el GDPR en 2018. Se demoró 5 años recién en empezar a cursar sanciones, porque esto es un tema cultural, es un tema en el fondo de cómo las personas vemos nuestra protección de datos personales. La ley de datos personales ya tiene aplicación extraterritorial. Los responsables de tratamiento de datos tienen que establecer un correo electrónico de contacto para recibir
las solicitudes de acceso o de derechos ARCO de los titulares de datos y también de la Agencia de Datos Personales, que va a ser la autoridad con capacidad fiscalizadora y presupuesto para poder hacer cumplir la ley. Entonces, y solamente lo queríamos comentar de pasada en el fondo, justamente hace poco la Agencia Española de Protección de Datos en España, que va a ser como el símil de nuestra Agencia de Datos Personales, acaba de sancionar el uso de la creación de un deepfake utilizando datos personales sensibles de las personas sin una base de legalidad correcta. En este caso fue un caso bastante grave de justamente de pornografía, o sea, un deepfake sexual de menores de edad, en el que el autor del deepfake también era un menor de edad. Entonces era un tema súper delicado. Quizá el camino correcto sea, en el fondo, asegurar que la implementación de la ley de datos personales sea robusta, no falte presupuesto para la Agencia de Datos Personales, creo que también, ojo, justamente el profesor Alberto Cerda también lo decía, la ley de datos personales también ya resuelve el problema de los datos personales post-mortem. La persona va a tener derecho a decidir qué va a pasar con sus datos, salvo que la ley establezca lo contrario. Por ejemplo, yo no podría ejercer el derecho de mi abuela a que se elimine su registro del registro civil de identificación, en el fondo, porque la ley no lo permite. Hay que tener un registro de nuestros datos públicos, en el fondo, ¿no? Y luego, aquí, esto es algo para actualizar a todos los presentes, porque quizás no han revisado el proyecto de ley, tal como ahora se está revisando en la Comisión de Constitución del Senado, que fue citado hoy día para iniciar también, un día de la mañana, para iniciar su segundo trámite constitucional y segundo informe. Efectivamente, este proyecto de ley es bastante interesante, aunque seguramente también hay que revisarlo con atención. Establece justamente el artículo 161E el delito de deepfake con fin malicioso, que también yo creo que es algo muy interesante si es que se decide seguir por la vía civil en el proyecto de ley de la diputada Yomas. El deepfake que tiene como fin causar daño a la persona, obtener un beneficio económico. Luego está el deepfake de significación sexual, y además establece que cuando se trata de deepfake de explotación sexual infantil, se aplican las reglas especiales del Código Penal en ese respecto. Luego tenemos el artículo 161F, que habla ya sobre los discursos políticos. Eso quizá necesita una revisión más profunda. Y luego también un artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que establece que el juez de garantía, el juez oral de penal, va a poder solicitar al administrador del plataforma digital de red social eliminar el contenido, pero previa orden judicial con la garantía de debido proceso, porque en el fondo estamos hablando de partes y tenemos que en el derecho proteger a ambas partes, no solamente al que era contenido, sino que también al afectado. Y quedamos con eso. También pueden revisar la bibliografía con todos los links de lo que utilizamos para crear el informe. Y eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, y disculpe, pero voy a tener que primero pedir extensión hasta las 16:55 para poder escuchar al último invitado, y así preguntas no vamos a poder realizar porque no nos va a quedar tiempo para hacerlo. Acordado, entonces, le damos la palabra entonces a nuestro último invitado, al señor Alex Dickinson. Bienvenido. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, presidenta, diputados, diputadas, representantes del sector público, privado y académicos. Mi nombre es Alex Dickinson, soy socio director de Factory y cofundador del Club de la IA, que es una de las comunidades que está más activa en Chile y en la región desde que inició ChatGPT. Nos la pasamos hablando de todos los temas que están saliendo desde ese entonces y estamos muy metidos en cómo llevar esto a la práctica. Un poco de mi background, llevo 17 años trabajando en tecnología y he vivido las olas de transformación de Internet, la revolución móvil, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial generativa. Y bueno, hace 4 años hice un programa de inteligencia artificial en Harvard que me permitió ver un poco hacia dónde está yendo todo esto y el impacto que puede llegar a tener, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también social. Quisiera partir, antes de entrar en la materia del caso de lo que estamos hablando acá, de la oportunidad que esto implica y las consecuencias que podría llevar en la sobreregulación. Y después quiero hablar de cómo se pueden mitigar todos estos casos desde el punto de vista práctico hoy en día con tecnologías que ya están disponibles. Aplicando todo esto dentro de sectores como energía, transporte, construcción, salud, educación, finanzas, retail
y ciudades inteligentes podríamos transformar la productividad de Chile y la región completa, pero hay que hacerlo de forma responsable. El riesgo que trae tecnologías como los deepfakes sexuales, no consentidos, estafas financieras o manipulación política, fake news, desinformación, extorsión, daño psicológico y reputacional, es un potencial que está en crecimiento y las herramientas se están volviendo disponibles para todas las personas a un costo que es realmente marginal. Hoy en día se puede instalar algo en un computador, y si quieren les puedo mostrar ejemplos en la práctica de cómo se puede hacer todo esto. De hecho, no sé si puedo compartir pantalla, pero mientras voy explicándolo se los puedo ir mostrando. Esto que ven acá, por ejemplo, es una aplicación que hice, me debe haber tomado unos, no sé, 1 hora o 2, y con esta aplicación uno puede poner el texto que quiera, la industria que quiera, el idioma que quiera, el país en el cual quiera el idioma que quiera poner, los horarios en donde publicar distintos tipos de contenidos. Uno puede incorporar mensajes generativos, una abuela, por ejemplo, pueden ver acá, un bebé, una persona adulta, menor, lo que se les ocurra. Y dependiendo del tipo de modelo que se esté utilizando, eso es más flexible o menos flexible. Empresas como Google, Amazon, Microsoft, etcétera, están poniendo restricciones a las generaciones y te piden dar consentimiento de que sos el dueño de la información cuando la vas a subir. Pero eso no es el caso de todas las plataformas. Hay un montón de plataformas que no están oficialmente reguladas de esta manera y eso permite que cualquiera pueda subir cualquier cosa, usar cualquier modelo no regulado y generar cualquier derivada. Ahora, ¿cómo se puede? Me gustaría darles un punto de vista más práctico de esto, de qué cosas hoy están pasando en el mercado que se podrían usar hoy mismo. Hay algunos programas como el C2PA, que lo pueden buscar, les puedo pasar el link después si quieren, que básicamente busca el poder procesar información de lo que se está procesando generativamente, no sé si se llega a apreciar ahí el video, para todos los contenidos que se generen de forma generativa. Y esto permite embeber dentro del contenido identificadores, trazabilidad, hash de generación, y si esto se aparea, como por ejemplo se hace también en los marketplaces de Bitcoin o de criptomonedas, como se hace hoy, donde uno tiene que poner su información personal o información de empresa, se puede generar un nexo trazable directamente con la información generada por el usuario que la genera. Y desde ese punto de vista, toda la generación hecha en la primera pasada o derivadas de la misma se puede trazar también como una especie de árbol de generaciones. Entonces, si desde una plataforma hecha en Chile, por ejemplo, se utiliza un modelo fundacional como Gemini o DeepSeek o cualquier otro tipo de modelo que se quiera llegar a usar, esto permitiría que se le anexe información de qué plataforma, en qué país se utilizó para poder generar eso, para qué se va a utilizar eso y una política de responsabilidad y compliance como para que la persona se haga cargo de las derivadas y el uso que le va a dar a esa tecnología. Este tipo de herramientas y protocolos se puede extender de repente a la policía, al gobierno, y creo que se puede generar también conciencia social para que las personas también tomen conciencia de que tienen que tener cuidado de dónde ponen su información, dónde la publican, qué tipo de procesadores están usando y si están adheridos o no a este tipo de tecnologías para poder trabajarlo. Les quería también pasar algunas ideas. Creo que yo soy padre de tres niños, los 3 nacidos acá en Chile, son los 3 chilenos. Tengo 2 niñas y me preocupa de sobremanera todo este tema en los colegios. Estoy tratando de generar conciencia en los colegios, generar conciencia en las universidades. Me toca trabajar con la Católica, la de Chile, la UDD, entre otras. Y estoy tratando de hace 4 años generar conciencia de este tipo de tecnologías. A la fecha no veo que nos estemos moviendo lo suficientemente rápido para poder hacer un cambio con estas cosas y la velocidad a la que esto se está moviendo es sin precedentes. O sea, esto todavía no se aceleró y lo que estamos viendo ahora se va a empezar a acelerar a partir del año que viene, yo creo, y va a ser ubicuo, va a estar en todo celular, en toda computadora y cualquier persona lo va a poder usar. Y la forma de usarlo está completamente pública en Internet y cualquier persona que se ponga a usarlas, en 2-3 clics las podría llegar a usar para generar cualquier cosa. Entonces creo que hay un aspecto social familiar. Yo desde lo personal trato de hablar acá con mis hijos y demás, les pido que tengan cuidado, qué tipo de cosas suben a Internet, qué tipo de juegos utilizan. Como comentaba uno de los colegas, hay juegos que incentivan a niños a subir fotografías de ellos desnudos para conseguir criptomoneda o moneda digital dentro de las aplicaciones.
y con eso después utilizan esos capitales para hacer generaciones derivadas. Entonces es un problema no menor ese para tener en cuenta. No sé cuánto se puede hacer desde un punto de vista público, pero creo que haciendo comunicaciones para generar conciencia es súper importante y desde la casa creo que se podría llegar a abordar una buena parte de todo esto. Desde el punto de vista de empresas se puede hacer un enforcement en todo lo que tiene que ver con gobernanza. A mí me toca hacer supervisión y apoyo y auditoría en gobernanza en algunos grandes corporativos y las recomendaciones ahí son tener trazabilidad completa, tener control de los modelos fundacionales que se usan, tener respaldos para poder trabajar la información de forma trazable, auditable. Si puede haber algún tipo de blockchain inmutable también, sería bueno poder tenerlo. Todo hasheado, todo encriptado y de alguna forma regulado y trazado dentro de la arquitectura con respaldos que estén alineados con las leyes. Hace unos 6 años atrás me tocó hacer un proyecto con GDPR en España y la ley acá todavía no está del todo aplicada en las distintas empresas que deberían estar utilizando esto. Entonces temas como derecho al olvido, encriptación general, no están en la práctica siendo utilizadas donde deberían ser utilizadas, yo creo, en la medida que se debería poder usar. Pero desde un punto de vista de gobernanza, de política interna y de trabajo técnico, de la mano con compliance, seguridad y auditoría, eso se puede regular sin problema, pero hay que tomar medidas como para que eso pase. Desde un punto de vista de gobierno, creo que se podrían hacer acciones, sé que me quedan 2 minutitos, voy rápido, acciones como revisar frameworks que se estén adoptando internacionalmente como el C2PA, que es un ejemplo, no adhiero a ese en particular, pero creo que los principios que tiene de diseño son robustos, son transparentes, tienen comunidad que la avala, la están adoptando. Adobe, mencionaron hace un ratito, generaciones en Adobe están adoptando este tipo de badges de generación, lo cual te permite saber si es una generación auditada, trazable, responsable o no. Les quiero dar otro ejemplo de esto. Mencionaron a X con los bots hace un tiempo. Es cierto que hay un montón de bots. X hizo un trabajo importante de tratar de eliminar los bots. No pueden hacerlo con todos los bots, siguen intentando hacerlo, pero han incorporado distintos tipos de herramientas, como por ejemplo el perfil de verificación azul, que de alguna manera permite atribuir información personal a los usuarios para poder identificarlos uno a uno en vez de que sean bots. Entonces uno pone un root, reconocimiento facial, una contraseña, factor doble de autenticación, etcétera, que son todas cosas que uno puede usar para resguardarse frente a que alguien esté publicando algo, y eso incluye, por ejemplo, no sé, cifrados y certificados digitales que permitan hacer alguna especie de chequeo de si la información que se está poniendo fue efectivamente proporcionada por una persona que lo autorizó, de una firma como un certificado digital para la firma electrónica como el Servicio de Impuesto Interno, similar, pero de un punto de vista digital del contenido generado. Y bueno, desde un punto de vista de policía y organismos, si se adoptan este tipo de tecnologías, de alguna manera se les podría habilitar a ellos que tengan una puerta de acceso desde un punto de vista responsable e encriptado para poder ver quién accede, de qué manera, a qué nivel de información, con la autorización debida de la legislación que corresponda. Así que bueno, creo que esta es una oportunidad para poder trabajarlo de forma temprana. Cuenten conmigo si necesitan saber temas de cómo funciona esto de fondo por atrás, que creo que son las piezas del Lego que si uno las entiende puede sobre eso trabajar para poder tomar decisiones de forma informada y poner los frenos y regulaciones donde corresponda para poder hacerlo de forma responsable con los estándares que hoy se están usando tanto en Estados Unidos como en Europa, como en los lugares que están un poco más avanzados en todo esto. Todo esto está disponible hoy y lo podríamos hacer acá. Es un tema de comunicación, agilizar la comunicación, alinearnos más rápido, presentar los aspectos técnicos de todo esto, y todo el know-how de esto ya está acá. Entonces no es ningún misterio cómo trabajarlo, cómo alinearlo y cómo hacerlo de forma responsable. Así que muchas gracias por el tiempo, también gracias diputada Laura por la invitación y espero que haya sido útil. Cualquier cosa quedo a disposición. Muchas gracias a usted, Alex, y muchas gracias a todos quienes hoy ya nos acompañaron, tanto los que están conectados y los que están presentes. Agradecemos también a nuestra secretaria abogada y a los representantes del Ejecutivo que se encuentran presentes. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.